Tema: cable submarino de fibra óptica. Introducción. Las comunicaciones vía satélite se han quedado atrás hace tiempo. Los proyectos de redes de gran capacidad con satélites de baja órbita no son viables por el momento. Los datos viajan a una velocidad mucho mayor por los cables submarinos de fibra óptica. Hay algo más de 300 cables submarinos en el mundo. Los antiguos cables coaxiales han sido progresivamente retirados y sustituidos por cables de fibra óptica porque la capacidad de transmisión es 1000 veces mejor. Los cables de fibra óptica pueden alcanzar y sobrepasar los 2.5 GB por segundo, equivalente a 60.000 conversaciones telefónicas simultáneas, es decir, 20.000 veces más que un cable coaxial. Cable submarino de fibra óptica. Es aquel cable de cobre o fibra óptica instalado sobre el lecho marino y destinado fundamentalmente a servicios de telecomunicación. Tendido del cable. Tender un cable submarino es casi tan complicado como poner un satélite en órbita. El cable y los repetidores son muy caros. El tendido lo realizan barcos especiales en una operación controlada al centímetro por computadora. Pocas compañías en el mundo, como por ejemplo Cable and Wireless, Global Marine y Alcatel, son capaces de hacerlo. Además, los cables son frágiles. Un fallo en el aislamiento puede inutilizar los repetidores o deteriorar las fibras. Las corrientes submarinas, terremotos, anclas, tiburones y las redes de arrastre son un peligro constante. Barcos de reparación están en constante estado de alerta en todo el mundo. Instalación de cables submarinos. Las grandes inversiones requeridas originaron que tradicionalmente el sector del cable submarino estuviese liderado por empresas con un potente músculo financiero, operando frecuentemente en régimen de monopolio. La importancia de los cables de fibra submarinos es enorme. Los cables submarinos concentran la mayor parte de los datos transmitidos en el mundo. Con alrededor del 90% del tráfico, el 10% restante se transmite mediante satélites. Partes del cable submarino. Polietileno. Actúa como aislante y envoltura exterior. Cinta de Millar. Material flexible, liviano, impermeable y resistente al desgaste. 2 capas de aluminio actúan como protector frente al agua, mientras que otras 2 capas de alambre de acero trenzado constituyen el armazón para resistir la presión del agua, las redes de arrastre, mordidas de tiburones y movimientos sísmicos. Aislante de policarbonato. Tubo de cobre. Protege la fibra óptica y su ductilidad y maleabilidad son muy buenas. Cubierta protectora. Vaselina. Facilita la instalación y disminuye el rozamiento entre el cable y el conducto. Fibra óptica. La información transita por fibras ultradelgadas. Elementos de un sistema de cable submarino. Estación terminal. Administración de la red. Equipo alimentador. Equipo óptico de transmisión. Sección de tierra. Registro en la playa. Cable, repetidor, ramificador o anillo con capacidad de acceso. Ventajas. Insensibilidad a la interferencia electromagnética, como ocurre cuando un alambre telefónico pierde parte de su señal a otro. Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no puede ser perturbada. Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo que no puede dar sacudidas ni otros peligros. Son convenientes, por lo tanto, para trabajar en ambientes explosivos. Liviandad y reducido tamaño del cable, capaz de llevar un gran número de señales. Sin puesta a tierra de señales, como ocurre con alambres de cobre que quedan en contacto con ambientes metálicos. Compatibilidad con la tecnología digital, fácil de instalar, bajas pérdidas, gran ancho de banda, tamaño y peso reducido, inmunes a EMI, seguridad, material base abundante. Desventajas. Algunas desventajas del servicio de fibra óptica son: la limitación para conectarse al Internet desde más de un lugar, el costo inicial y una cuota mensual más alta, además de fragilidad de las fibras, disponibilidad limitada de conectores, dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo. Los problemas que limitan el caudal, tanto en modo NBC como en modo Solitón, no solo vienen solamente de las fibras. Los amplificadores ópticos también tienen sus límites, impuestos por fenómenos físicos fundamentales.
Se trata en primer lugar de las fluctuaciones erráticas de la intensidad de la señal. Estas se deben a los fotones inevitablemente emitidos por los átomos de helio de las fibras dopadas, además de la que contribuyen a la amplificación de la señal. Este ruido parásito de emisión espontánea se acumula a lo largo de todo el enlace. Es la causa del límite de 10 GB por segundo sobre 10.000 kilómetros mencionado anteriormente. Se puede disminuir por filtrado óptico también. Aquí tienen los solitones una ventaja, ya que soportan un filtrado relativamente severo. Entonces es posible una transmisión de 20 a 40 GB por segundo a 10.000 kilómetros por un solo canal de longitud de onda. Tanto en modo NBC como en modo solitón, las técnicas progresan continuamente, por lo tanto es aventurado hacer un pronóstico sobre las capacidades últimas de uno u otro de estos sistemas de comunicaciones. A cada récord de transmisión se descubren nuevos efectos limitantes y nuevas innovaciones para cada uno. En cualquier caso, los caudales extraordinarios citados más arriba, de 80 a 6 GB por segundo, ya demostrados en el laboratorio, equivalen a varios millones de conexiones telefónicas simultáneas en una sola fibra. Estos caudales que están muy por encima de las necesidades del mercado, abriendo perspectivas prácticamente limitadas a las futuras autopistas de la información. Tráfico submarino de Internet. Los cables submarinos transportan el 95% de la información que circula por el Internet. El resto de datos se envían por satélite. La mayor concentración de cantidad y calidad de cables se registra entre Estados Unidos y los países de Europa y Asia Oriental. Cada 50 kilómetros se instala en el cable un dispositivo repetidor para mantener la velocidad y calidad de señal. ¿Desde qué año el ser humano tuvo mayor contacto con el mundo exterior? En la década de los 60 se instalaron cables submarinos formados por pares coaxiales que permitían un elevado número de canales telefónicos analógicos, del orden de 120 a 1800. Lo que para la época era mucho. Finalmente, los cables submarinos de fibra óptica han posibilitado la transmisión de señales digitales, portadoras de voz, datos, televisión, etc., con velocidades de transmisión de hasta 2.5 GB por segundo, lo que equivale a más de 30.000 canales telefónicos de 64 KB por segundo. Elaborado por Luz Marina Rengifo Gómez, Cristina Liana Gómez Lozano, Jamie Joana Calvache Botín. Gracias.